tendemos a convertir nuestras vidas en prisiones. El guardia te lleva hacia tu celda. Sientes la presencia sofocante de tu nuevo hogar. Te imaginas cada vía de escape posible. Soñabas cómo iba a ser tu vida. Y los sueños no terminaban así. En la noche te despiertas preso de pánico, temiendo que vayas a derrochar toda la vida aquí. Te hundes en la desesperación. Siguen pasando los días. La desesperación se convierte en aceptación. Odias todo lo que hay en este lugar, pero en el corazón empiezas a creer que realmente debes estar aquí. Los meses se hacen años. Te sientes tan cómodo entre estas paredes que sin darte cuenta dejas de soñar con salir jamás. Un ruido horrible te despierta en la noche. Un hombre aparece en la puerta. Él pagó tu deuda. Te puedes ir. En vez de alegrarte, te paralizas de temor. Este lugar es todo lo que conoces. Debes estar aquí. Mereces estar aquí. Aquí te sientes cómodo. Le dices que quisieras salir, pero no puedes. Esta celda es tu hogar ahora. Con un corazón apenado, él acepta tu decisión. Cierras la puerta y él se aleja. Hay quienes anhelan ser libres y no pueden. Pero hay también quienes, pudiendo ser libres, no quieren. ¿Con cuál de ellos se identifica usted? Bienvenidos al programa musical Jesús el Libertador. Les invitamos a disfrutar de este tiempo de canciones y representaciones que tienen como único propósito llevarle a usted a pensar y a reflexionar en cuál es la verdadera libertad y en quién se halla. Obviamente en el único, en Jesús el Libertador. Que Dios le bendiga y disfrute este hermoso programa. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, y la culpa cargó
cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escucha el clamor, su obra consumó. Es el poder de la cruz, pecado se hizo por mí. Y la culpa cargó, fui perdonado, fui perdonado, fui perdonado en la cruz, fui perdonado, fui perdonado, fui perdonado en la cruz, fui perdonado, fui perdonado, fui perdonado en la cruz, fui perdonado, fui perdonado, fui perdonado en la Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz inmolado por mí. Qué gran precio de amor, fui perdonado en la cruz. Yo soy Lidia, de origen griego, de la ciudad de Tiatira. Desde muy joven tuve que hacerme cargo de mi familia, ya que mi esposo no estuvo a mi lado. Comencé un gran negocio, el negocio de extraer el tinte de los moluscos. Esa es la púrpura. Sí, yo soy Lidia, la vendedora de púrpuras. Y fue así como comencé este gran negocio. Fui una mujer exitosa, una emprendedora. Tenía un buen vivir, ya que este tinte lo vendía a las personas más adineradas, quienes pagaban un alto precio para poder construir sus vestidos más lujosos. Yo no tenía de qué quejarme, tenía una buena vida, pero en mi interior tenía una soledad, una tristeza, un gran vacío en mi interior. Yo había escuchado de un Dios que venía a abrazarte, a acogerte, a llenar ese vacío. Fue así que viajé por temas de trabajo a Filipo en Macedonia. Y también viajé porque quería hacer un cambio en mi vida. No quería sentir más soledad. Quería tener una libertad en mi vida, sentirme alegre, feliz. Me recuerdo que un día estaba a orillas de un río
pensando, meditando en qué iba a hacer con mi vida, cuando escuché a unos hombres que hablaban de este Dios. Y hablaban de un hombre llamado Jesús, que era hijo de Dios y que había venido a la tierra y que había pagado un alto precio. Yo de temas de pagar era experta. Toda mi vida estaba relacionada a la venta y al pagar. Pero este hombre había venido a salvar a estos hombres y había muerto de una forma muy humillante en una cruz. Y lo más impactante de todo es que él había pagado un alto precio. Había pagado con su sangre. Fue entonces en que yo dije que quería tener este cambio en mi vida y quería escuchar y saber más de él. Fue así que experimenté un cambio en mi vida y decidí abrir mi corazón para recibir esa gracia y para que mi familia también pudiese recibir esa libertad en que yo, siendo una mujer pecadora, Cristo había muerto por mí. En mi vida vi a muchas personas, mensajeros del cielo, sufrir persecución y cárcel a causa de seguir a este Jesús, de profesar la fe y el amor de Jesús. Dios hizo un cambio en mi vida, abrió mi corazón y yo recibí y acepté esa gracia. Abrí mi corazón al Salvador, ya libre de penas, libre de tristezas, y entendí que la verdadera libertad es la que Jesús nos da. Fueron nuestras rebeliones que su espalda lastimó. Amarga fue la copa que él allí bebió. Y en la cruz me salvó. Fueron nuestras rebeliones que su espalda lastimó. Amarga fue la copa que él allí bebió. Y en la cruz me salvó. Salvo soy por su gran amor, que la vida me dio. Salvo soy, tan alto el precio fue, que su sangre pagó. Salvo soy. Fueron nuestras rebeliones que su espalda lastimó. Amarga fue la copa que él allí bebió. Y en la cruz me salvó. Salvo soy por su gran amor, que la vida me dio. Salvo soy, tan alto el precio fue, que su sangre pagó. Salvo soy. Fueron nuestras rebeliones que su espalda lastimó. Amarga fue la copa que él allí bebió. Y en la cruz
la cruz. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. En la ciudad de Filipos, yo era conocida como la joven adivina, y durante mucho tiempo mis palabras eran la respuesta que las personas de la ciudad buscaban. Eso a mí me gustaba, porque me hacía sentir especial. Desde temprana edad, yo descubrí que en mí había un poder que me permitía conocer y decir las cosas que la gente quería escuchar. Yo pensaba que lo controlaba, pero en realidad este poder me controlaba a mí. Fue así como unos hombres vieron en esto la fuente de sus ganancias y me convencieron de que debía aprovechar esta oportunidad. Pero finalmente se convirtieron en mis amos y estaban dispuestos a tener el dinero a costa mía. Yo era una esclava. Mi vida era tan oscura como una noche, sin luz y sin ninguna esperanza. Pero recuerdo que un día 2 hombres entraron a la ciudad. Yo en ese momento sentí un impulso incontrolable y les grité: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian las nuevas de salvación». Y no lo podía evitar. Vez tras vez, por varios días, cada vez que los veía les decía estas palabras. Hasta que un día, uno de ellos se acercó y me miró y dijo un nombre. Ese nombre fue como un trueno a mis oídos, como un golpe para aquel que me controlaba, que no lo pudo soportar. Y yo caí y ya no recuerdo qué sucedió. A los minutos abrí los ojos y este hombre estaba frente a mí. Y recuerdo que sonriendo me dijo: «¿Eres libre?». Sí, yo sentí como algo salió dentro de mí. Mi mente, mi alma, mi corazón habían sido liberados. Mis amos estaban furiosos porque veían que la fuente de sus ganancias había terminado y me expulsaron y arremetieron contra aquellos hombres, acusándolos a las autoridades, diciendo que nos hacían daño. A los días estaba desamparada, sin un rumbo fijo, pero los seguidores de aquel a quienes estos hombres predicaban me acogieron en su hogar y cuidaron de mí y me enseñaron de aquel que me había libertado, Jesús, el Salvador. Hoy puedo decir que por muy difícil o imposible que parezca que una vida como la mía pueda tener libertad, no es así, porque hoy yo doy testimonio que habiendo sido una esclava perdida, fui hallada y liberada por el grandioso poder de Jesús, el libertador. Él compró mi libertad con su sangre y me rescató. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con
esperas a tu verdad. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia ayer. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia ayer. Mi nombre no es lo que importa. Lo que importa es la historia que les voy a contar ahora. Quizá muchos han leído de mí. Yo pertenezco a una ciudad llamada Filip, provincia de Roma, en la cual yo trabajé de carcelero. Mi vida era común y corriente. Mi trabajo era igual que el de cualquier persona. Si bien al comienzo me gustaba, después dejó de hacerlo. Ya no me gustaba mi trabajo. No me gustaba lo que hacía. No estaba contento con mi vida. Los gritos, las peleas, las angustias, las lamentaciones de aquellos presos me hacían sentir mal. Cuando llegaba a mi casa era lo mismo y me desquitaba con mi familia. Lamentablemente esto no paraba. Un día ocurrió algo excepcional. Llegaron unos hombres, los cuales me dijeron que los debía cuidar, y yo los traté severamente porque pensaba que eran peligrosos. Y en aquella noche estos hombres, después de haber recibido una golpiza, después de haber sido castigados duramente, en la cual yo participé, estos hombres cantaban y alababan a Dios, glorificando su nombre y el de un tal Jesucristo. Al escuchar sus palabras yo quedé un poco confundido, no sabía qué hacer. Al pasar de la noche me bajó el sueño y me quedé dormido. De pronto sentí un ruido estremecedor. Era un gran terremoto que había acontecido en aquel lugar. Las puertas fueron abiertas. Los presos estaban libres. Yo pensaba que todos se habían escapado. Entonces pensé quitarme la vida porque pensé,
Me matarán a mí y a mi familia. Tomé mi espada y cuando estaba a punto de matarme escuché una voz que me decía, no lo hagas. Esa voz fue de alguien llamado Pablo. Yo entonces en aquel momento cuando escuché esa voz, tomé una antorcha y me acerqué donde estaban ellos y caí de rodillas y les grité, ¿qué debo hacer para ser salvos? Uno de ellos me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En aquel momento mi mente, mi corazón se abrió y entendí y comprendí que Jesucristo era el Salvador. En aquella misma noche yo sané sus heridas, los llevé a mi casa, predicaron el Evangelio a mi familia, fuimos bautizados. Nuestra vida cambió completamente. Yo que pensaba que ellos eran los presos, me di cuenta que yo estaba preso de mi pecado. En aquel momento entendí y comprendí que yo estaba preso y ellos eran libres. Y al recibir a este Jesucristo, el Mesías prometido, fui verdaderamente libre. Y sí, me hizo libre la cruz. La cruz de Jesucristo fue la que me hizo libre de verdad. La cruz de Cristo fue la que me liberó del pecado. Un lugar de gracia hay y eternidad. Un lugar donde el amor fluyendo está. Y viene a mí, cuán amplio es, llenando así todo mi ser. En la cruz, encontré vida y luz, asombroso tú, Salvador Jesús, el pecado en mí, tú limpiaste allí, todo en mí cambió, perdonado soy, Cristo. Un lugar en donde no hay condenación y el amor allí exclamó consumado. Y viene a mí, cuán amplio es, llenando así todo mi ser. En la cruz, encontré vida y luz, asombroso tú, Salvador Jesús, el pecado en mí, tú limpiaste allí, todo en mí cambió, perdonado soy. Fue en aquella cruz donde mi Jesús me hizo libre del pecado. Nada se guardó, todo lo entregó el Cordero. Me ha salvado. En la cruz, encontré vida y luz, asombroso tú, Salvador Jesús, el pecado en mí, tú limpiaste allí, todo en mí cambió, perdonado soy, todo en mí
El hombre y la mujer, a través de la historia, han clamado por libertad, han luchado por obtenerla y han celebrado cuando la han conquistado. Pero también en todas las épocas, hombres y mujeres han vivido engañados creyendo ser libres, pero finalmente sufren para darse cuenta de que son prisioneros de sus pasiones, de sus frustraciones, aún de aquellas cosas que han luchado toda su vida, pero nunca han podido obtener, esclavos de su desesperanza. Y es imposible en sus propias fuerzas ser libres de esas ataduras que los mantienen esclavos y prisioneros. Hoy día hemos visto a través del programa la vida de 3 personajes que cada uno de ellos parecían muy diferentes. Lidia, por un lado, era una exitosa empresaria, una mujer que había logrado tener la posibilidad de poner sus productos en los lugares más importantes, en las cortes de los reyes, y lograr un bienestar y una posición social extraordinaria que le aseguraba éxito. Estaba también la joven, esa joven que con sus habilidades atraía muchas personas, muchos que querían poder saber quizás a través de eso lo que aparentemente les vendría el futuro. Y como joven se sentía halagada, popular, todos la buscaban. Y por otro lado estaba este carcelero, que en su trabajo él aseguraba una posición. Por ser empleado del Imperio Romano, él estaba tranquilo y aparentemente todas las cosas estaban bien, salvo que cada día debía escuchar los gritos en la cárcel de los prisioneros. Pero los 3, aunque diferentes en su procedencia, en su origen y en su labor, tenían algo en común. Ninguno de ellos conocía la verdadera libertad. Lidia, a pesar de tenerlo todo, vivió sola. Nos dice la Escritura de que ella se trasladó de Tiatira, de donde ella era, en Asia, a Macedonia, a la ciudad de Filipos, donde esperaba buscar quizás una nueva oportunidad de su vida. Probablemente no nos lo dice la Escritura, pero ella estaba sola, con parte de su familia, quizás hijos. No se habla de un esposo. Quizás es una mujer que vivía aun cuando lo tenía todo, pero tenía un vacío en su corazón que no lo podía llenar los bienes materiales. Esa joven también allí, la joven esclava, que muchos quizás buscaban, pero ella no era dueña de sí misma, porque un poder de las mismas tinieblas la controlaba, y además sus amos sacaban provecho para poder beneficiarse de todo lo que ella podía hacer. Una pobre joven que creía que entregándose a este tipo de actividades podía ser realmente importante y popular, pero era simplemente un títere en las manos del mismo diablo. Y el carcelero, vivir una rutina de todos los días, escuchar los gritos y los reclamos de los presos en la cárcel para llegar a un hogar que quizás no era el lugar más tranquilo, para poder desquitarse con esposa, con hijos, porque la rutina de todos los días ya no daba más y no podía aspirar más, aunque era un empleado del Imperio Romano. Él era simplemente un carcelero. Hasta que un día algo hizo la diferencia en sus vidas y conocieron a Jesús, aquel verdadero y único Salvador, aquel hombre que encarnaba la verdad, pero que a la vez era el Dios verdadero. Jesucristo sería para ellos el libertador, con el que encontrarían y conocerían la verdadera libertad. Jesucristo, unos años atrás, en el relato de los Evangelios, en el capítulo 4 del libro de Lucas, Él
llega a una sinagoga, allí en la ciudad. Toma el rollo del profeta Isaías, lo extiende y empieza a leer en él las siguientes palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a poder sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sin embargo, a los líderes religiosos de su época y a muchos les pareció molesto escuchar este mensaje maravilloso de un Dios que en la persona de Jesucristo se hacía cercano a sus criaturas. Alguien que quería ofrecer verdadera libertad. Y enfrentándose con Jesucristo vez tras vez, ellos que querían ser libres simplemente eran esclavos de un sistema religioso falso, vacío, al que creían tener a Dios como respaldo, pero Dios estaba tan lejos de ellos como de sus corazones. Entonces, el Señor Jesús les enfrenta y en el capítulo 8 de Juan dice las siguientes palabras. A aquellos que creían ser libres le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado ha sido el opresor más terrible que la humanidad ha tenido. No son las carencias, no son las faltas de oportunidades, no son en el día de hoy las soluciones mágicas para poder lograr un mejor futuro, un mejor estar. No son tampoco las vacunas que hoy día de hoy son tan urgidas y necesarias, porque el mundo está buscando una solución a esta pandemia que realmente ha ahogado y desesperado a todos. El peor flagelo no es el virus. En la humanidad el peor flagelo y que ha dejado prisionero al alma más que al cuerpo es el pecado. Por eso Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es prisionero con cadenas que no puede el hombre romper por sus propias fuerzas. Pero el mismo Señor Jesús, dirigiéndose a estos hombres, levanta esa sentencia maravillosa, esa luz brillante de esperanza que por siglos ha mantenido y alimentado el mensaje del santo evangelio de Dios, diciendo las siguientes palabras. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, porque la verdadera libertad solo se puede encontrar en Jesucristo. Él es el verdadero que puede dar libertad. Él puede reemplazar todas aquellas cosas que creemos ser necesarias y fundamentales por lo único esencial e importante, la vida eterna. Como Lidia, los bienes no te pueden hacer libres. Como la joven, la popularidad, el logro de las cosas, el que todos te busquen por tus habilidades no te hace ser libre. En el caso de ella simplemente la tenía aprisionada y aún como muchos jóvenes en el día de hoy viven prisioneros de sus ideas, de sus aparentes ideales, pero tan lejos de Dios, destruyéndose por las drogas, por el sexo, por el alcohol, por las malas relaciones y siguiendo banderas de luchas que simplemente destruyen su alma y no le dan verdadera libertad. Como el carcelero, que quizás vivía simplemente para una rutina diaria, pero jamás logró satisfacción, ni para sí mismo, ni para su familia. Jesús hoy se presenta como el único libertador, que dejó los privilegios celestiales de la gloria para pagar el precio tremendo al humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, al tercer día se levanta victorioso, mostrando todo su poder. El verdadero libertador se levanta en la resurrección para demostrar que Él puede y tiene el poder de dar libertad a todo aquel que se acerca a Él. Si sabemos esta verdad te hará libre. Jesucristo
vino para darnos libertad. Él es el camino al Padre. Él es la única verdad. Él es la vida eterna. Si hoy tú que ves este programa has podido entender que en Jesucristo solo hay verdadera libertad, entonces es el momento de procurarla, de luchar por ella, de buscarla. Y solo se encuentra si vas a los pies de la cruz, entregas tu vida al Señor y reconoces en primer lugar que eres un pecador, que el pecado te ha tenido esclavizado por tanto tiempo, pero que solo Jesucristo hizo todo para que tú puedas ser salvo. Clamó en la cruz y dijo: consumado es, todo está pagado. Con su sangre pagó el precio por tu libertad. Y hoy puedes ser libre de todo aquello que te ata, de todo aquello que impide que tú puedas tener una relación maravillosa con Dios y disfrutar de la esperanza gloriosa de la vida eterna. Por eso te invito en este momento, allí en donde te encuentras, a clamar a Dios. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no clamas ahora al Señor y le dices allí en donde te encuentras: oh Dios, reconozco mi pecado, reconozco que he sido esclavo creyéndome libre, prisionero de esta cárcel de mi alma, donde jamás yo podría ser libre por mis propias fuerzas? Pero ahora entiendo que Jesús es mi libertador. Quiero ser libre. Sé que Él pagó por mí en la cruz con su sangre. Recibo el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz y le invito a entrar a mi corazón para que sea mi Salvador personal. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. Si has hecho esa oración de todo corazón, te quiero asegurar algo. Jesucristo ha sido hecho en ti tu libertador. Él ha pagado por ti y has de conocer y disfrutar de la verdadera libertad que tienen los hijos de Dios. El que conoce al Hijo, conoce la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Jesús es el libertador. Dios te bendiga. Se hizo por mí un pecador, me dio su justicia y me salvó, y hasta la muerte se unió. Amor eterno, grande, perfecto, Jesús Mesías, nombre sublime, bendito y santo, Emmanuel, rescata al perdido, libera al cautivo, Jesús Mesías.
Jesús Mesías, el Señor. Esperanza en ti, esperanza en ti, toda gloria a ti. Jesús Mesías, nombre sublime, bendito y santo, Emmanuel, liberando al vivo. Jesús Mesías.